Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Alan García, quien fue presidente de Perú en 2 periodos no consecutivos, habla de las principales problemáticas y retos que enfrenta su país y el continente americano. Soy adverso totalmente a los sistemas políticos voluntaristas, dictatoriales. La democracia en Venezuela. En muy poco tiempo tendremos un cambio, por voluntad del pueblo venezolano. La Alianza del Pacífico. Esta no es una alianza ideológica, es una alianza de países con éxito. El presidente Ollanta Humala. El año 2006 derroté al señor Humala cuando era un chavista puro y duro. El proceso de paz del presidente colombiano con el grupo terrorista de las FARC. Lo importante es que se logre la paz y el dominio territorial. Y al día siguiente Colombia vale el doble. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, una reveladora, analítica y aguda entrevista con el exmandatario de Perú y creador de la Alianza del Pacífico, Alan García. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. El programa La Noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. Hoy, con un programa especial, tenemos un invitado de lujo. Es el expresidente de Perú, Alan García. Gobernó en 2 ocasiones, no consecutivas, este importante país suramericano. Fue presidente de Perú entre 1985 y 1990. También lo fue muy recientemente, del año 2005 al 2011. Lo hemos invitado no solamente en su calidad de exmandatario, no solamente en calidad de experto en todos los temas de la política y de la economía de nuestro continente, sino en calidad de un estadista para que hablemos de los diferentes temas que en este momento aquejan a los diferentes estados de nuestro continente, el continente americano. Exmandatario Alan García, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchísimas gracias al espacio La Noche y fundamentalmente muchas gracias por poder hacerlo desde Bogotá con todo cariño para todos los hogares colombianos que me acogieron con tanto afecto en mis años de exilado. Bueno, he dicho que para nosotros es un gusto tenerlo, expresidente Alan García, por el conocimiento que usted tiene de los temas de la política y de la economía del continente americano. Y no solamente por el conocimiento, sino por las posiciones críticas que usted toma frente a estos temas. Quiero comenzar esta interesante conversación que vamos a tener hablando de Venezuela, que es uno de sus temas predilectos y que por estos días pues ya completa 3 semanas completamente convulsionadas, 3 semanas en las que las protestas pacíficas de la oposición han sido reprimidas violentamente por parte del régimen del presidente Nicolás Maduro. Quiero conocer su opinión frente a lo que sucede en este momento en Venezuela, señor expresidente. Creo que Venezuela es el caso más dramático de una dictadura, de una autocracia que se adueña de un inmenso recurso natural para establecer un sistema dictatorial sobre un pueblo sin libertades, sin medios de expresión, sin partidos políticos posibles, pero que además aplica un modelo económico medioeval, estatista, proteccionista, que utiliza los recursos para comprar votos y ha conducido Venezuela, a pesar de su riqueza, a esta catástrofe económica que está viviendo, que es lo que terminará sacando del poder al chavismo. Expresidente, ¿usted cree que esta crisis que está enfrentando en este momento Venezuela podría responder a la consolidación de la dictadura del chavismo en Venezuela, o podríamos estar hablando ya de una primavera venezolana en la que por fin los venezolanos van a ejercer esa protesta directa contra un régimen que claramente está atentando contra todas las libertades fundamentales? Yo no creo que haya una primavera, va a haber un verano venezolano directamente, porque la situación económica es de tal gravedad. PDVSA, que es la fuente de todos los ingresos del Estado venezolano, está produciendo casi la mitad de lo que producía antes
Y a pesar de que aún es grande la riqueza que proporciona, regalar esos billetes a todas las familias humildes de Venezuela, lo único que hace es entregarles papeles que cada día tienen menos valor. Venezuela es, la defino así, como una especie de agua mala, un jellyfish, una malagua, que no tiene músculos, que no tiene esqueleto industrial, que no tiene empleo sostenible. Y por consiguiente, por más rica que sea, comienza a hundirse mucho más en esta demagogia vociferante y agresiva de gente con escasas neuronas que se ha apropiado del poder. Las movilizaciones en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro son cada vez más tensas. Algunos manifestantes insisten en mantener barricadas como forma de presión a sus demandas en medio de la creciente crisis económica y social. El municipio Chacao en Caracas fue epicentro de nuevos choques entre activistas y la fuerza pública. Así quedaron varios vehículos tras el paso de tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana que procedieron a desbloquear las vías. Tengo que comenzar nuestra declaración de hoy con un enérgico y contundente rechazo a lo que ocurrió ayer aquí en Chacao. Fue la represión y el uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional fue desproporcionado. Las autoridades, al condenar la represión, denunciaron el uso de gases lacrimógenos en el interior de edificios residenciales. Absolutamente injustificable desde el punto de vista legal, jurídico, político, ético y moral. No hay ninguna justificación para que la Guardia Nacional haya venido a una zona de vecinos donde lo que predomina son los adultos mayores y los niños. El espiral de violencia que en Chacao deja en un mes de protestas 150 personas heridas también continúa en otras zonas de Caracas y en el occidente venezolano. En Mérida, un grupo de al menos 50 motorizados afines al régimen chavista ocasionó destrozos a las instalaciones de la alcaldía del municipio Libertador. Y arremetieron contra varios vehículos, uno quedó completamente incendiado, era propiedad de un funcionario de la policía municipal, lamentablemente amparados por los mismos cuerpos de la policía del estado. En Táchira, estado fronterizo con Colombia, la situación tampoco mejora. Según denunciaron habitantes, colectivos armados siguen intimidando y reprimiendo a los manifestantes. Con la muerte de un joven en las últimas horas, el número de víctimas fatales en hechos relacionados con las protestas ascendió a 20. A la difícil situación de orden público se suma la escasez de medicamentos e insumos en los hospitales. Van a los hospitales y que tienen que comprar las gasas, tienen que comprar las jeringas, porque no tienen, los hospitales no las tienen. Nos ponemos en la puerta del hospital, sí señor. A la redacción de NTN 24 siguen llegando videos y fotos de venezolanos que denuncian ataques con perdigones y gases lacrimógenos. Estas imágenes dan muestra de la represión en Margarita, estado Nueva Esparta. Precisamente le quería hablar de quien está en el poder en este momento, que es el presidente Nicolás Maduro. En esta semana se ha cumplido un año de la muerte de Hugo Chávez. Un año sin Chávez lleva Venezuela, pero en ese año ha gobernado su heredero, Nicolás Maduro. ¿Cómo puede usted describir este régimen, señor Alan García? Yo creo que tal palo, tal astilla. Hay una continuidad de demagogia, de agresividad. Yo soy partidario de los sistemas políticos racionales, con división de los poderes del Estado, con libertades. Soy adverso totalmente a los sistemas políticos voluntaristas, dictatoriales, que terminan adueñándose también de la economía. Y con un estilo de discurso totalmente agresivo que busca llamar la atención de las tribunas del estadio, pero no hace cosas eficaces y concretas. Mire usted, Chile con democracia, cómo satisface a su población y cómo hace retroceder la pobreza, o el Perú, o muchos otros países del continente. Y este país, lleno de riqueza, esclavo de su riqueza petrolera, comienza a volverse un país parasitario, donde solo se usan los recursos para mantener a la población obediente y dispuesta a ir a votar la próxima reelección. Creo que cuando esto caiga y se haga una auditoría internacional de los 800.000 millones de dólares de ingresos petroleros que se han dilapidado
en robos o haciendo regalos políticos a otros países, creo que va a ser un caso de estudio universitario por mucho tiempo. Pues el presidente le quería preguntar precisamente sobre eso. Usted que es un experto también en temas de economía, ¿cuál cree usted que es el costo que va a tener en el futuro de Venezuela estos ya 15 años que completa el régimen chavista en el poder? Mencioné que han tenido 800 mil millones de dólares de ingresos petroleros. ¿Cómo explica usted que haya más pobreza en Venezuela, que haya menos empleo en Venezuela y que haya una enorme carestía? Ellos creen que tienen a las masas populares. No es cierto. Las masas populares a veces obedecen y siguen a los gobiernos cuando satisfacen sus necesidades básicas, sus necesidades elementales, pero sin alimentos, con colas en los mercados, racionando todo, cubanizando al final Venezuela, como durante largos años los Castro han hecho con la isla. Lo único que van a lograr es que todo el pueblo esté en contra de ellos y Venezuela habrá perdido 15 años preciosos. Mientras China creció 5 veces su economía y sacó de la miseria 500 millones de campesinos chinos, Venezuela, teniendo una inmensa riqueza mayor que la de China, ha creado más miseria y sin libertad, que es fundamental. No nos quedemos solamente en los temas materiales o económicos. ¿Cómo puede el ser humano vivir sin capacidad de expresarse, sin medios democráticos de prensa, vivir atemorizado ante los guardianes que ponen en cada bloque de casas, de cada manzana, a nombre de la revolución? Revolución de la miseria, revolución del racionamiento, revolución del retraso mientras el mundo avanza tecnológicamente. Eso solo ha ocurrido en Cuba y ahora en su nueva expresión, que es Venezuela. Expresidente, usted también toca un tema muy interesante y tiene que ver con la influencia del régimen de los hermanos Castro en el continente americano y específicamente en Venezuela. ¿Cree usted que esa influencia ha ido creciendo, es latente todavía en nuestro continente? Y se lo pregunto específicamente por el caso Venezuela y Nicolás Maduro. Tenemos dos temas. En nuestro continente tenemos desde mucho antes un gran temor y rechazo a la amenaza norteamericana. En realidad los Estados Unidos nunca han invadido militarmente América Latina, como sí lo hizo Europa con la India, con todo el África y con gran parte del Asia. Tenemos temor a los norteamericanos y a veces percibo que tenemos un poco de envidia, porque cuando se abren las fronteras se van todos los latinoamericanos a trabajar en los Estados Unidos. De manera que hablemos las cosas claras y sin dobles mensajes. Pero en segundo lugar, nosotros tenemos un pensamiento mítico, fundado seguramente en nuestra religiosidad o en los antecedentes andinos, prehispánicos. Y ese mito calza muy bien con el ideal comunista, ¿no?, que se ha derrumbado en todas partes, pero que se sigue predicando. El Estado tiene que dirigir todo, como si fuera a crear del fondo de la tierra dinero, máquinas, empleo. Todo eso es mentiroso. Todo eso hay que rechazarlo, que la población con buena educación lo entienda. En el fondo es un problema de falta de educación lo que tenemos. Y estos gobiernos, como los de Maduro, o ese gobierno fantasmal de los Castro, hace 55 años se adueñaron de esa isla y la han conducido a seguir viviendo en el racionamiento y la miseria. Y decían que era un centro de prostitución de los norteamericanos y ahora es solo un centro turístico. No digo prostitución de los europeos. Y solo vive de su turismo. ¿En qué ha avanzado 55 años? Carlos Marx propuso que el comunismo fuera el comunismo de la abundancia, de la creación tecnológica. Jamás propuso el socialismo de la miseria, del racionamiento, del retroceso.